Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de los maestros de América Latina. Las características que van a tener los ensayos de estos referentes es que van a pensar el mundo y la propia sociedad en condiciones asimétricas de poder. eh, Construyeron andamiajes teóricos desde las lógicas de las intersecciones, entienden la historia y la economía, la dependencia, la colaboración de las élites locales con los dominadores, entienden lo popular residual y su intersección con los procesos de codificación de la cultura dominante. Y los ejes temáticos que van a tratar sus obras son la cuestión de lo nacional y lo continental, lo rural y la ciudad, la tradición ante la modernidad y la posmodernidad, la memoria y la identidad, los sujetos y las ciudadanías, el rol de los intelectuales en las instituciones de formación discursivas y en las prácticas sociales y culturales. Estos ensayos van a ser muy importantes porque ellos van a contar esa historia que nos contó siempre Europa, pero desde su propio locus enunciativo, es decir, desde nuestro propio lugar de pertenencia. Ellos van a contar que en América Latina no pasamos por la modernidad, sino que fuimos proveedores de la modernidad, ya que Europa nos utilizó recursos humanos y también nuestros recursos naturales. Y van a decirnos, van a ser muy determinantes en contar que América Latina ya tenía una cultura previo a la conquista de América. Hay que tener en cuenta que América Latina entre 1776 y 1810 va a atravesar por distintas etapas de colonización. Nosotros vamos a tener el Virreinato del Río de la Plata, conformado por otros países también. Y hacia 1810 es que nos empezamos a desprender de la colonia española. Y en ese contexto, ya en 1816, que somos independientes, tenemos territorio, tenemos soberanía, pero nos falta construir esa identidad. Y es allí donde van a ser necesarias las instituciones educativas para formar una propia identidad nacional y reproducir en la sociedad. ¿Qué mejor manera que la escuela? Autores y maestros como Simón Rodríguez y Andrés Bello van a destacar que necesitamos una lengua propia, una lengua que nos identifique a todos los integrantes de nuestra sociedad, y también esa lengua es necesaria difundirla en la educación a través de la escuela, como ya dije. Entre sus referentes, bueno, el primer referente que vamos a mencionar es Simón Rodríguez, que fue un educador, filósofo, político, tipógrafo, prócer venezolano. Fue formador de Simón Bolívar y planteó la idea de armar una patria grande entre lazos de hermandad de los pueblos latinoamericanos. Y ahí en el libro Sociedades Americanas de 1828, él va a plantear la necesidad de que América Latina empiece a probar a inventarse y que si tiene errores, que sean necesarios esos errores, pero que sean errores nuestros, ya no errores impuestos por Europa en este caso. Otro referente importante es Andrés Bello, que fue un humanista, político y jurista, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XIX. También fue maestro de Simón Bolívar y participó en el proceso que llevó a la independencia venezolana. Veía la educación y la cultura como fundamental de la formación del Estado y tuvo un destacado rol en la forja de la institucionalidad que dio forma a Chile como nueva nación. Uno de los referentes más importantes va a ser José Martí, pero antes de hablar específicamente de José Martí, hay un hecho muy importante que debemos tener en cuenta y en donde cobra José Martí protagonismo. Bueno, a fines del siglo XIX, Estados Unidos realiza una conferencia internacional panamericana en donde plantea la necesidad de que los pueblos latinoamericanos le den su mano a Estados Unidos, que lo apoyen a Estados Unidos. Pero ¿cuáles son las verdaderas intenciones? Que pasemos a depender de Estados Unidos.
Estados Unidos en esa conferencia invita a todos los pueblos latinoamericanos eh, y nos hace y quiere hacer creer que son lazos de hermandad, pero no, son lazos de dependencia. En esa conferencia estaba José Martí porque además de ser un político, un revolucionario, un prócer, también era periodista y él estaba cubriendo ese evento y ahí él redactó ensayos para el diario La Nación. Y él va a advertir que las intenciones de Estados Unidos es sacarle el terreno a Europa, pero imponerse a ellos como potencia mundial. Y ahí es donde redacta este libro, o sea, estos ensayos eh, que van a formar luego parte del libro Nuestra América. Esos ensayos son muy importantes, tanto en contenido también como en los formatos en los que son escritos, porque mezclan la crónica, la literatura, el periodismo, desde un lugar de reflexión de lo que iba ocurriendo en los movidos tiempos del final de un siglo y la apertura del siguiente. Tiene una nueva definición de la raza. Antes había una cuestión muy eurocéntrica cuando hablábamos de raza. Y él dice que en América Latina no hay odio de razas porque no hay razas. Y que existían desde otra única perspectiva, la del oprimido y la del esclavo. Estas van a ser categorías muy fuertes en nuestros maestros latinoamericanos. Y critica fuertemente a Sarmiento por su concepción positivista y biológica de la raza. Otro referente muy polémico va a ser Sarmiento, que tendrá sus defensores y detractores, pero hay que reconocer que también es un maestro de la patria y también de las ideas. Fue un político, escritor, docente y periodista militar y estadista argentino que fue presidente entre 1868 y 1874, que sentó las bases de la educación en Argentina. Una de sus obras más importantes es El Facundo, que tiene sus pros y sus contras, como ya dije. Las contras es que su texto es etnocentrista, es decir, hay un desprecio hacia el gaucho, descalificativo hacia el mundo rural y a los pueblos originarios, y destaca las bondades de la ciudad y el atraso de la vida rural. O sea, quiere esconder a nuestra identidad, que es tan híbrida y rica, ¿no es cierto? Y la modernidad y la tradición. Pero dentro de lo que tiene a favor es que es un ensayo que tiene historia, sociología, tratados de moral, de novela, de biografía, de panfleto político, y esta mezcla es la que logra concretar una representación y expresión propiamente americana, lo transcultural, heterogéneo e híbrido, tanto en la sociedad en que se vive como en la expresión que representa. Otro de los grandes referentes, y ya pasamos al siglo XX, es Paulo Freire, que pensó en reformar la educación en Brasil. Brasil venía con un déficit muy grande de analfabetismo y él cree que brindarle herramientas a los obreros los iba a ayudar a liberarse de las injusticias del sistema capitalista. Todos estos representantes van a ser perseguidos, Freire va a ser tildado de marxista, tiene muchos detractores también. Toma base a la comunicación, al otro, al diálogo, desde una mirada muy humanista también como Bastián. Otro referente, y volvemos al siglo XIX, es José Rodó, que fue un escritor y político uruguayo que escribió El Ariel en 1900, que combina ensayo, el discurso y la parábola, plantea la defensa de los valores de la latinidad ante el avance del nuevo poder del norte. Es decir, todos estos autores van a plantear la necesidad de construir un conocimiento propiamente latinoamericano. Y todos estos referentes van a estar atravesados por distintas dictaduras. No nos olvidemos que América Latina también se encuentra como víctima de la Guerra Fría y vamos a estar atravesados por los contextos capitalistas y por las experiencias socialistas que van a intentar ser acalladas. Y surge en los años 50 y 60 la categoría de liberación. Liberación de la dependencia de los países capitalistas
Y ahí, por ejemplo, la filosofía de la liberación encontramos a Enrique Dussel, que él va a plantear que necesitamos una historia que cuente nuestra experiencia como seres libres que fuimos explotados. Él va a ser perseguido en 1975, de hecho se exilia en México. También la teoría de la dependencia, es decir, no solamente quedan las ideas, sino también en las prácticas económicas referentes como Fernando Enrique Cardoso y Presbich en Argentina, van a plantear la idea de dejar de construir eh, a la potencia, es decir, nosotros proveemos económicamente, le damos recursos naturales es decir, nos explotan, nos extraen, nos vacían. América Latina provee a las potencias mundiales y ellos plantean la necesidad de construirnos a nosotros y dejar de ser funcionales a las grandes potencias económicas. También la teología de la liberación. América Latina tiene muy fuerte arraigo religioso, católico, y van a haber experiencias de curas que van a alejarse de esa perspectiva católica eurocéntrica y van a acercarse a los oprimidos, es decir, van a llevar la palabra de codo a codo, van a adentrarse en las villas, también conocidas como las curas tercermundistas. Ahí tenemos Leonardo Boff en Brasil, Carlos Mujica en Argentina, el Chere en Misiones, es decir, van a haber distintos referentes y todos ellos van a ser padres de nuestra historia. Todo, obviamente, no hay que olvidar que esto es atravesado por golpes de Estado, es decir, sus ideologías van a ser perseguidas también. Y es una batalla que se da en el plano cultural, pero también violenta, ya que hay experiencias de exilio, de guerrilla, es decir, en el plano simbólico, pero en el plano también de las fuerzas. Bueno, estos son algunos de los referentes de los estudios latinoamericanos. Bueno, ya vimos algunos de los más importantes. Espero que haya sido útil. Cualquier cosita me dejan en los comentarios.